Dígame si todo está bien. Estoy compartiendo los PPTs. Buenas tardes. Está todo correcto. Correcto, ya. Usted había iniciado la grabación. Claro, ya está. Muy bien. Sí, se inicia la grabación. Bien, bien. Bueno, alumnos del aula 74, tenemos esta presente semana, como ustedes están visualizando, filosofía semana 8, dedicado a un área importante, ¿no?, de la filosofía. Una de las áreas, ¿no?, de la filosofía, ustedes saben, ¿no?, la ontología, la gnoseología, la epistemología, la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en esta semana, como ustedes pueden haber ya visualizado en la separata que corresponde, tenemos ahí, a ver, como quien inicia un programa de noticias y entonces lanza los titulares, ¿no? Así es, los titulares. Entonces, ahí consideremos entonces el título nociología, luego pasamos a ver la etimología, ¿no? La etimología, luego la definición de lo que es la nociología. La nociología también se conoce como teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento, ¿no? Pero está mucho más divulgado el término nociología. A ver, cuando empiece a decir los titulares, regreso a esto, una introducción pequeña. Bien, luego de esto entramos al el tema central de la nociología, ¿cuál es el conocimiento? Entonces ahí se define lo que es el conocimiento, los elementos que entran a tallar en todo conocimiento, que es el sujeto, el objeto y la idea o representación. Y luego entrase a un tema importantísimo sobre los problemas clásicos acerca del conocimiento. El problema del origen del conocimiento, el problema de la posibilidad del conocimiento. Y hay otro gran tema que es la esencia o naturaleza del conocimiento, pero no está planteado acá, ¿no? Si hay tiempo y si es oportuno, ahí comentaré alguna cosa. Y por último, hay un tema acerca del tema de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Se define. Luego se revisa tres teorías, las más importantes sobre la verdad. La verdad como correspondencia, la verdad como evidencia y la verdad como utilidad. Entonces, como les vuelvo a repetir, esto es una especie de titulares que hemos dado, ¿no?, acerca de lo que corresponde al contenido de la semana 8. Sí. A ver, entonces, miramos pues, ¿no? A ver, antes de ingresar, aunque ya podríamos ingresar ya a la primera ficha, sí, que es justamente aborda, bueno, aborda ahí en la primera ficha los elementos que ingresan todo acto de conocimiento, y luego está la etimología, ¿no? Habría que considerar también cómo se define hoy día la nociología. Bueno, aquí valgan verdades, se detiene a revisar cuál es la etimología, ¿no? Pero bien, a ver, quiero un poquito comentar, estoy regresando la ficha, a ver, en la cultura, digamos en la cultura de índole hispana, o la que llamamos latinoamericana, donde hablamos el español, al área de la filosofía que se encarga del conocimiento se denomina nociología. Pero en los países de habla inglesa o de cultura anglosajona, se diría que no existe la palabra nociología, sino que existe
el término epistemología. Entonces, todo lo concerniente, ¿no? Los titulares que acabo de presentarles y ustedes tienen en su cuadernillo, figurarían en la en la teoría llamada epistemología, ¿no? En la cultura anglosajona de habla inglesa. Ya, valgan verdades, esto, bueno, es convencional, pero así se da, y entonces, como cultura general, habría que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para la cultura anglosajona, el conocimiento o la teoría del conocimiento estaría restringido a lo que es la ciencia, o la teoría de la ciencia, ¿no? Bueno, eh, pasemos pues a lo que ya les había presentado la ficha 1, ¿no? Bueno, en la ficha 1, veamos ahí en su cuadernillo, se avista primero lo que es la etimología, que no es la definición, en todo caso es la definición etimológica de la palabra nociología, que es una palabra, bueno, ya española, y que es una palabra compuesta, como ustedes podrán apreciar ahí fácilmente, ¿no? Nociología, ahí está gnosis, ¿no? Y logía relacionada con logos. En efecto, ¿no? La palabra nociología tiene su origen en dos raíces griegas, ¿no? De un lado está gnosis, ¿no? Gnosis, y ¿qué significa? Simple y llanamente conocimiento. Y la otra raíz es logos, ¿Qué significa? Teoría, ¿no? Teoría, estudio, descripción. Entonces, según la etimología, o si queremos decir la definición etimológica de nociología, unimos el significado de las dos raíces griegas, gnosis y logos, y tenemos pues que, según la etimología, nociología significa teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento, ¿no? Bien, esto es la etimología. Acá de frente está pasando a lo que es los elementos del conocimiento, pero si ustedes miran en el orden que aparece en su separata, a continuación se define lo que es la nociología, ¿ya? O sea, no tanto la etimología, el origen, que en el origen también hay algo del significado, de la definición de lo que es la nociología, ¿no? Entonces, podríamos definir la nociología hoy en día, ¿no? Contemporáneamente, como una disciplina filosófica, como una área filosófica, una disciplina, una área filosófica, ¿no? Que tiene por objeto, ¿qué cosa? Que tiene por objeto el estudio del conocimiento, ¿no? Aunque eso explícitamente no está acá, entonces tenemos así. Entonces, la nociología es el estudio del conocimiento. O la nociología es la disciplina filosófica que tiene como tema central, tema fundamental, el conocimiento. Podríamos poner ahí pues un punto seguido, ¿no? Eh, también o además se encarga de abordar los tres grandes problemas o los problemas del conocimiento, ¿no? Los problemas del conocimiento que tienen que ver con la posibilidad del conocimiento. Posibilidad del conocimiento. Ahí viene el dogmatismo, el criticismo, el escepticismo, ¿no? Luego, el origen del conocimiento. Entonces ahí vienen estas corrientes nociológicas, el racionalismo, el criticismo y el empirismo. Y además de los grandes problemas que tienen que ver con la posibilidad, el origen, hay otro gran problema que yo lo mencioné. Si alguien por ahí lo anotó, ¿cuál es el otro gran problema? No está escrito, y entonces en las preguntas del examen de la pre no va a ir, pero
es bueno que a nivel preuniversitario se sepa, se conozca, ¿no? Y además, como tenemos este espacio de 2 horas, podemos también mencionar. Lo dije. Entonces, posibilidad, origen. Y el otro gran tema, ¿cuál es? Acerca de la, pueden usar el micro o si no, anotar ahí en el chat. El otro gran problema, entonces son 3, posibilidad, origen y, a ver, entonces silencio significa que lo dije muy rápido, ustedes no tomaron nota. Entonces el tercer problema, ahí lo anoto. Ah, muy bien, Ramos Quispe, esencia. Y justo cuando yo estaba escribiendo, seguro que él escribió. Muy bien, la esencia o naturaleza del conocimiento, ¿no? La esencia o naturaleza del conocimiento, pues ahí tenemos esas corrientes nosológicas del realismo, el idealismo, el fenomenalismo, ¿no? Principalmente el realismo, el idealismo. Comentaré. Si me olvidase, me hacen recordar. Entonces, bien, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos definiendo lo que es hoy en día, qué se entiende por nociología. Entonces, la nociología es el área filosófica que se encarga del tema del conocimiento. Además, aborda los grandes problemas nociológicos, como es el problema de la posibilidad, el origen y la esencia o naturaleza del conocimiento. Bien, para definir ya lo que es la nociología, ¿no? Y pasar ya al tema central del conocimiento, en la definición, ¿qué cosa faltaría? ¿Qué cosa faltaría añadir en la definición? A ver, pueden usar el micro, a ver, sí, el micro o pueden usar también el chat. ¿Pueden equivocarse? Claro, por supuesto que pueden equivocarse. Alguna vez también me equivocaré yo. No somos perfectos. A ver. ¿Qué es lo que se puede conocer? Ya, si lo que se puede conocer si es posible conocer, tiene que ver con la posibilidad del conocimiento. Ya, mi pregunta era sobre la definición de la nociología. Tiene por tema el conocimiento. Segundo, aborda los grandes problemas nociológicos, posibilidad, origen y esencia o naturaleza del conocimiento. Además, a ver, si alguien por ahí no me escribe antes, además aborda el tema de ahí Ramos había escrito, sí, el tema de la verdad. Claro, el tema de la verdad no voy a decir que es un monopolio de la nociología, pero sí, hablar de la verdad es un tema que le concierne directa e inmediatamente a la nociología. Aunque el tema de la verdad se habla en muchos otros, ¿no?, áreas del pensamiento, la verdad en la religión, la verdad en la política, ¿no? La verdad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el problema de la verdad. Entonces, justo ahí, si ustedes lo miran, ahí está, así como el problema de la verdad, ya que este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el conocimiento, ¿ya? Eso está ¿no?, en su cuadernillo. Bien, entonces, ya estamos. Hemos visto la etimología de nociología, hemos visto la definición hoy en día, contemporáneamente, de lo que es la nociología, y pasamos ahora al tema del conocimiento. El tema del conocimiento. Antes de mirar los elementos del conocimiento, que son 3, el sujeto, el objeto y la representación o también imagen o idea, ¿no? O concepto también se dice, son sinónimos. Hay que ocuparse de definir lo que es el conocimiento, ¿ya? De definir lo que es el conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? ¿No? El conocimiento, entonces, podemos adelantar que el conocimiento es es la representación, podemos decir así. A ver, en estos términos, ¿cómo saldría? ¿Ya?
Ahí está una especie de fórmula que me ha salido, lo estoy enviando. Y entonces el conocimiento se define como la representación verdadera del objeto, ¿no? Es la representación verdadera o la representación adecuada, como dice ahí en nuestro, ¿no? Bien, esta es la definición de conocimiento, ¿eh? Perdón, también me iba a equivocar. Una cosa es la etimología de la nociología, otra cosa es la definición de lo que es la nociología y otra cosa es definir lo que es el conocimiento, que como ustedes ya no saben, es el tema central de la nociología. No hay nociología si no hay conocimiento, ¿no? Como que no hay religión si es que no hay Dios, ¿no? Si no hay Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del vacío. Entonces, el conocimiento es el eje, ¿no? Sobre el cual, pues, gira la nociología. Sebastián Ramos, perdón, nos ha anotado representación verdadera del objeto. Así es. Entonces, acá fíjese en el chat, conocimiento es igual a la representación verdadera con un slash del objeto. O sea, así esta formulita podemos guardarlo y siempre nos vamos a acordar de la definición de lo que es el conocimiento, ¿no? Esa es una definición clásica, una definición tradicional, ¿no? Entonces, si queremos, podemos un poco analizar la representación equivale justamente aquí en el, ¿no? En PPT, a la imagen mental, al concepto, ¿no? A la idea o la copia, pero no es una copia, es una copia como que en el cerebro del hombre se realiza cuando uno intenta conocer cualquier objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro está, para que haya representación, para que haya imagen, lógico, el sujeto tiene que ir al encuentro del objeto, pretender aprenderlo, capturarlo, pero no con las manos, sino con la mente, ¿no? Con el entendimiento. Y como consecuencia de ese esfuerzo, se produce este elemento que se llama representación o imagen. Entonces, eso está pues en la definición, ¿no? A riesgo de estar aquí repitiendo, entonces cerramos pues la definición de lo que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿No? Es la representación adecuada o verdadera, adecuada o verdadera, ¿no? De las cosas, de las cosas. ¿Quién hace esa representación? El sujeto, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues la definición de lo que es el conocimiento. Pasamos luego a mirar, eso sí tenemos acá en el PPT, los elementos, ¿no? Los elementos que intervienen, son elementos básicos que intervienen en todo proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, aquí pues nos han puesto algunas imágenes de que es Carlitos, Charlie Brown, ¿no? Y Nupi o Snoopy, ¿no? Entonces, como sujeto, aquí está Carlitos, los dibujos animados, y pues el sujeto, Carlos, yo o cualquiera de ustedes podemos estar acá, puede estar Carla, María. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto es el ser humano, sea hombre o mujer, pero el sujeto puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser una persona que habla inglés, habla castellano o habla ruso, está de más entrar en esos detalles. El sujeto entonces es el ser humano que emplea para el conocimiento que tiene como instrumentos para poder conocer la persona humana, el ser humano. ¿Qué tiene? Que tiene una máquina, tiene allí una tijera,
¿Qué es lo que tiene el sujeto o la persona humana para poder conocer, aprender mentalmente, representarse mentalmente a toda clase de objetos? ¿De qué dispone? Anótelo ahí. Ajá, muy bien, anotaron. De los sentidos, eso es. Y los sentidos son, pues, ver, oír, ¿no? Escuchar, palpar, olfatear, ¿no? O sea, los 5 sentidos, ¿no? Y solamente solamente tiene los sentidos del hombre como instrumentos para conocer. A ver, ¿Llaves? exactamente. Así es, el ser humano también usa la razón para poder hacer una representación. Exacto, muy bien. Entonces tenemos que los sentidos y la razón son los medios, son los instrumentos que dispone todo ser humano, toda persona, o como dice acá, todo sujeto, sujeto conocente, que conocer significa que es capaz de conocer, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos el primer elemento que ingresa en todo proceso de conocimiento. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos el siguiente elemento, que es el objeto. El objeto conocible. Conocible es que es capaz de ser conocido, ¿ya? Que es capaz de ser conocido. Entonces, en el objeto están todas las cosas que existen en la realidad. Y entonces veamos, ¿qué es lo que existe en la realidad? ¿Qué es lo que existe en la realidad? Bueno, existen plantas, animales, existen los astros, ¿no? Existen, claro está, las personas, ¿sí? ¿Puedo yo conocer los objetos de las novelas, por ejemplo, el Quijote, ¿no? No, pues, o de repente conocer a Batman, Robin, Superman, etcétera, aun cuando no es como encontrar un libro, tocar un lapicero en la mesa, ¿no? Claro, en otras palabras, el objeto conocible es toda materia. Ya, entonces, fíjese que los objetos ideales, los de la literatura, ¿no? Sí, pueden ser conocidos. Puedo conocer yo los personajes de las grandes obras de Homero, ¿no? De la Odisea o de la Ilíada, por supuesto. Puedo conocer los seres mitológicos de la antigua Grecia, sí. Entonces, el objeto conocible no solamente es lo que yo veo, lo que yo palpo, ¿no? A ver, ¿puedo conocer a Cristo? ¿Puedo conocer a Mahoma? Claro, ¿sí? Puedo conocer, a ver, objetos conocibles. Puedo conocer la Revolución Francesa, el proceso histórico de la independencia del Perú. Fíjese que por objeto conocible, no es solamente, pues, conozco ahí cualquier objeto material como alguien ha notado, ¿no? Cualquier ser objeto que tiene consistencia física. A ver, les pregunto, como objeto conocible, ¿puedo, puedo conocer mi yo? Como profesor, ¿puedo conocer mi yo, mi conciencia? Claro, la psicología, claro, hay tantas ramas de la psicología, escuelas, una de ellas creo que anota que puede conocer la conciencia, ¿no? Eh, entonces, exacto, alguien ya me anotó, ya captó, el yo también es considerado objeto conocible, por supuesto. Y hay una rama incluso de la psicología. En la psicología se habla de un método, bueno, la introspección sería el método que permite que yo siendo una conciencia, un yo, como alguien apunta acá muy bien, Ramos,
pueda yo mismo desdoblarme y conocer a mi propia conciencia, mi propio yo, mi propio mundo interior. Claro, entonces alguien dirá, sí, profesor, solo que en ese sentido, yo, Raúl o Marcos, que quiero conocer mi mundo interior, mi yo, estaría desempeñando doble papel. Sería yo mismo sujeto y al mismo tiempo sería yo objeto. Claro, Profesor, pero sí. esto también puede verse con temas algo más complejos como tipo abstracto también, profesor, ¿o no? Sí, muy bien. Todas las cosas, sí, todas las cosas materiales y todas las cosas abstractas, y yo puedo conocer, por ejemplo, puedo conocer la idea o el espíritu de Hegel, puedo conocer la materia, ¿no? Como conceptos filosóficos, por supuesto. Si hemos dicho que puedo conocer el Quijote, puedo conocer el ser mitología, entonces acá también ingresa, ¿no? Entonces, fíjese que no es tan complejo, sino que ya pues estos tres elementos nos permite analizar y aceptar que sí, pues, sí, puedo conocer, ¿no? Exacto, aunque es abstracto, como alguien lo ha dicho. Muy bien. Entonces, ya tenemos el sujeto, ser humano que tiene la razón y los sentidos para poder conocer. Tenemos ya el objeto no es solamente lo que me permite ver a mi cercanía, y no solamente es lo concreto, sino también lo abstracto, como alguien muy bien ha notado, es los objetos de la historia, los objetos de la psicología, es la biología, es la física, es lo que estudia la geografía, etcétera, etcétera. Listo. Pasamos ahora al tercer elemento, ¿cuál es la representación? ¿Ya? Bueno, primero caigamos en la cuenta que el concepto representación tiene como sinónimos, ¿no? Si yo digo representación, muy bien puedo decir imagen, se refiere a una imagen mental, ¿no? Como representación, imagen, también puedo decir cuál es la idea, aunque acá no está, la idea como sinónimo de representación, ¿ah? Concepto también. Y entonces cuando a veces hablamos de ciertos aspectos con alguien y alguien no ha podido conocer, es decir, no ha podido realizar una imagen mental, uno responde, ¿verdad que de ello no tengo ni idea? No tengo ninguna idea, o sea, no tengo una imagen mental, no tengo una representación, es decir, no hay un conocimiento. Entonces, la representación mental, como acá están ustedes, ¿no?, observando, ¿no? Acá, en estos, tuve que preguntar, pues como yo no estoy al día de todo, las cosas, Snoopy o Nubio, ¿cómo se dice? ¿No? Es objeto de una representación por parte de Carlitos, ¿no? Pero bueno, yo aquí puedo poner Juan, trata de conocer, pues, la tierra, trata de conocer, en fin, pues, la historia del Perú, trata de conocer un libro, entonces pondré un libro. Entonces, eso que está encerrado entre nubes se refiere a la imagen mental, a la representación mental. Entonces, ¿pero qué cosa es la representación o la imagen o la idea como tercer elemento en todo proceso del conocimiento? Bueno, ahí, en primer lugar, la representación es consecuencia de la relación o del contacto entre el sujeto y el objeto. Pero esta relación o contacto es de índole mental, ¿ya? Claro que hay físico, como hemos dicho, que los sentidos están en el inicio, en la base, pero es la mente la que le da el formato final. La representación es ese esfuerzo que realiza el sujeto, el esfuerzo mental por aprender con H intermedia, ¿no?
el proceso de aprender. Y aprender significa coger, capturar. Por ejemplo, a veces en las noticias sale, pues, ¿no? El ladrón fue aprehendido. Bueno, aprehender, ¿no? Aprehendido por el policía. Se fue capturado. Entonces, la representación o la imagen o la idea es ese esfuerzo mental que realiza el sujeto por capturar, por aprehender mentalmente al objeto en sus cualidades más importantes, en sus características más sobresalientes, ¿no? Lo perfecto sería aprenderlo en todos sus detalles, pero ¿para qué? Ese es en sus rasgos, en sus características más fundamentales, ¿ya? Aprender es sinónimo de capturar, así es. Bueno, entonces ya tenemos pues los primeros cimientos, ¿no? De lo que es la nociología y el conocimiento, ¿no? El conocimiento es la representación representación verdadera o adecuada del objeto. Entonces, en todo conocimiento hay el sujeto, pues puede ser el sujeto un anciano, claro, una mujer, un hombre, por supuesto, un niño, una niña, claro, con todas las limitaciones, ¿no? Y objeto, pues, es un abanico de 1000 posibilidades. Ahí estarían los objetos de todas las ciencias, ¿no? Objetos materiales y objetos abstractos o conceptuales. Y la representación es la imagen, el proceso mental que el sujeto realiza, ¿no? Al intentar aprender, capturar mentalmente, es decir, conocer a un objeto determinado. ¿Ya? Bueno, entonces es tiempo de pasar al primer gran problema del conocimiento, ¿no? Bueno, aquí se ha elegido la posibilidad, podría haber sido el origen, pero bueno, sigamos ese orden, ¿no? Sigamos ese orden. A ver, hasta ahí, todo claro, alguna pregunta, por si acaso. Bien, agradeciéndole su participación acá. Si alguien más puede emplear el micro también o puede escribir, siempre es bueno, ¿no? Yo mirando siempre acá para poder considerar y valorar su participación. Uh-huh. Bueno, así es. El racionalismo, el empirismo y el criticismo son corrientes nociológicas que tienen que ver con el problema del origen del conocimiento, ¿no? Pero aquí, siguiendo la secuencia o el orden, ¿no? O el orden, tenemos el primer gran problema acerca de la posibilidad del conocimiento. Bueno, remarquemos pues que estos grandes tesis o problemas nociológicos se han planteado, se han desarrollado a través de la historia de la filosofía, ¿no? En diversas épocas. Entonces, como ya habíamos anunciado al inicio, ¿no? Es el problema de la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento y la esencia del conocimiento. Entonces, el problema de la posibilidad del conocimiento se plantea en estos términos, ¿no? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Es posible o no un conocimiento objetivo, real de las cosas? Y alguien podrá reírse, ¿no? Ja, 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 pero ¿por qué tengo que hacerme esa pregunta? Claro que puedo. Si tengo unos sentidos que me permiten ver, escuchar, y tengo una razón que me permite deducir, argumentar, entonces, ¿para qué más? Eh, ¿Para qué pedir más para poder conocer de manera completa, ¿no? Pero un momentito, ¿no? El problema de la posibilidad del conocimiento
se plantea, pues, ¿realmente se puede conocer? Como ¿se acuerdan? Como Sócrates escuchaba ahí a los sofistas o a las personas del pueblo que pretendían saber qué es la justicia, qué es el amor, qué es la paz, y cuando se sometían a unas preguntas, ¿no?, de Sócrates, y al final se daban cuenta que nada sabían, o que su saber no era cierto. Ah, caramba, entonces esto no es tan fácil, ¿no? La pregunta, ¿hay límites para el conocimiento? ¿Los sentidos tendrán límites o tendrán suficiente capacidad para responder, ¿no?, a un objetivo de conocimiento, ¿no? Si hay límites, ¿cuáles son ellos? Entonces, sobre todo a esta pregunta, ¿es posible o no un conocimiento de las cosas? Entonces sale a la palestra, como aquí ya pues han anotado, el dogmatismo, ¿no? Afirmando, digamos, sí podemos conocer. El dogmatismo, relaciónalo con la palabra sí puedo conocer. Sí, mis sentidos y mi razón me permiten un conocimiento de las cosas, real y objetivo de las cosas. Pero eso es lo que dice el dogmatismo. Pero hay una corriente opuesta, antitética, ¿no?, que es el escepticismo. El escepticismo no dice sí al conocimiento, el escepticismo dice, incluso hay un escepticismo radical que dice no se puede conocer, no se puede conocer. Y hay un escepticismo que por lo general, ¿no?, duda acerca de la absolutez, de la objetividad, del conocimiento de las cosas. Duda, en último caso, de que nuestros sentidos y nuestra razón nos proporcionen un conocimiento certero, seguro de las cosas. Entonces ya tenemos en los extremos, dogmatismo sí se puede conocer y escepticismo no, o duda del conocimiento. En estos extremos surge, no sé, repito, no hay que perderse, estamos en el tema de la posibilidad del conocimiento. Es posible conocer la realidad, ¿no? En el extremo de estos surge, y este es el objeto, ¿no?, de la otra ficha, una corriente llamada criticismo. El criticismo representado, no, por Kant. Entonces, el criticismo coge las tesis tanto del dogmatismo como del escepticismo, ¿no? Después lo vamos a ver, solo que tengo que cambiar de ficha. No puedo hacer, creo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Acá el criticismo, entonces, coge lo que postula el dogmatismo y plantea que sí se puede conocer. Pero sí se puede conocer, ¿qué cosa? El fenómeno, ¿no? Se puede conocer el fenómeno. Pero dándole la razón al escepticismo, el criticismo, fíjese, dándole la razón al escepticismo radical que niega la posibilidad del conocimiento, plantea que no podemos conocer el número. Y entonces eso ya son ideas de Kant, que como repito, se llama criticismo. Pero aquí, a ver, redondeemos aquí, lo del dogmatismo y el escepticismo, ¿no? Bueno, ya sabemos que el dogmatismo dice sí al conocimiento. Entonces, el dogmatismo plantea que sí podemos conocer las cosas sin ninguna limitación, ¿no? O sea, nuestros sentidos y nuestra razón sí son capaces, ¿no? Sí son capaces de aprender las propiedades o características más saltantes, más importantes de los objetos, de los hechos, de los fenómenos, ¿ya? O sea que en el fondo, hay plena confianza, ¿no?, de parte del sujeto, de parte del ser humano, en que los sentidos y la razón tienen capacidad de conocer la realidad.
de conocer la realidad, ¿ya? A ver, cuando vimos, voy a ver, después regreso al 3. Cuando habíamos visto en el objeto conocible, y acá se dice todas las cosas concretas y abstractas, cuando decimos todas las cosas, también puedo decir que es objeto conocible todos los hechos o todos los fenómenos. O sea, hechos sociales, hechos culturales, hechos políticos o fenómenos sociales, fenómenos políticos, también son objeto del conocimiento, ¿no? Puede que también se planteen ítems o preguntas, ¿no? En esos términos. Bueno, son ejemplos de dogmáticos, es pues Platón, Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? San Agustín, Descartes, ¿no? Bueno, en cambio, en el escepticismo, veamos que hay dos clases de escepticismo. Uno que se llama el radical, el que niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? Y hay un escepticismo relativista, ¿no? Un escepticismo relativista que dice, que duda de la posibilidad, ¿no? Del conocimiento. A ver, hay un sofista que podemos anotarlo como representante quizá de este escepticismo radical, que es Gorgias, ¿no? Gorgias, sofista, repito, decía que nada existe. Fíjese el escepticismo radical, de negar, nada existe. Y agrega, si algo existiera, no podría ser conocido. ¿Cómo? A ver, bueno, empiezo, ¿no? Nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás. O sea, en cadena te está llevando, ¿no? A esa imposibilidad de conocer. Nada existe, si algo existiera, no podría ser conocido, y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás, ¿no? Entonces, son ejemplos. Entonces, nos aconsejan el escepticismo también, no es posible el conocimiento del mundo, solo nos queda suspender el juicio, y esa es la epopea de Pirrón de Elis, ¿no? Que también es otro representante del escepticismo, ¿no? Y una suerte de escepticismo relativista también podría ser Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, las cosas se determinan, se conocen según los criterios del hombre. Entonces, hay una suerte de relativismo, ¿no? Bueno, entonces, en el escepticismo, no hay ese optimismo que sí hay en el dogmatismo, ese optimismo en que los sentidos y la razón sean las facultades que nos permitan conocer de manera completa y real. Porque nos dicen, los sentidos pueden fallar al darnos datos imprecisos o limitados, ¿no? Alguien en una novela, no sé dónde he leído un cuento, cuando alguien a medianoche cabalgaba bajo la luna y al atravesar un árbol se suscita una brisa, un viento, y mueve los brazos del árbol y se proyecta una sombra como si fuesen fantasmas, ¿no? Y alguien ha captado eso y ha picado espuelas, pues, ¿no? Narra en casa y cuenta lo sucedido, y el abuelo riendo dice, no, eso ha sido, ¿no? Entonces, ahí los sentidos fallaron, ¿no? Al darnos datos imprecisos, ¿verdad? La razón también se equivoca a veces cuando uno opera ítems de matemática, estás ahí que sacas, ¿no? Haces tus cálculos
botas 1 y 2 papeles, a la cuarta te sale, entonces ya pues la razón también está limitada, ¿no? Este es un poco el espíritu o el sentir de los escépticos, ¿no? Entonces, en los escépticos solamente tenemos opiniones, tenemos creencias y no tenemos verdades certeras, verdades objetivas absolutas como en el dogmatismo, ¿no? Como en el dogmatismo. Bueno, entonces, según la posibilidad del conocimiento, entonces, tenemos el dogmatismo que dice sí se puede conocer y el escepticismo dice no o algunos dudan, ¿no? Y vemos pues a continuación la respuesta intermedia entre estos dos extremos, ¿no? Sobre la posibilidad del conocimiento. Entonces decía que la respuesta es bueno, Manuel Kant, acá está, Immanuel Kant está en alemán, ¿no? Entonces, dándole la razón al dogmatismo, plantea que sí podemos conocer. Entonces, el sol aparece en el cielo, entonces es un fenómeno, ¿ya? Y dándole la razón al escepticismo, no podemos conocer al número o la cosa en sí, ¿ya? Entonces, como nos dice acá, tenemos condiciones a priori del conocimiento que nos permiten ordenar los datos sensibles y es posible conocer el fenómeno, pero no el número. Entonces, bueno, a ver, voy a ahondar aquí. Entonces, ¿cuál es la tesis del criticismo? Sí podemos conocer, pero al fenómeno. No podemos conocer al número. Entonces, eso es lo que dice acá. Y entonces, pero nos interesa cómo es que conocemos el fenómeno, ¿ya? El fenómeno, en primer lugar, recibimos datos sensibles. Recibimos datos sensibles, ¿no? Y sobre el calor, sobre el frío, y estos son los datos que nos dan los sentidos, pero ¿qué cosa pone el entendimiento o la razón para poder conocer? Pone, como dice acá, las condiciones a priori. Condiciones a priori son los conceptos, las estructuras mentales. Por ejemplo, el concepto de espacio y de tiempo que vimos la vez pasada en Kant, con los conceptos de unidad, de pluralidad, diversidad, los conceptos de causa-efecto, ¿no? Entonces, el sol aparece en el cielo, ya 8, 9 de la mañana, el efecto es que yo me acerco a una piedra, digamos, pongo mi mano y los sentidos me comunican pues que está caliente, ¿no? La piedra. El efecto es, ¿no? El hecho o el fenómeno es que la piedra está caliente. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Y ese por qué o cuál es la causa no me va a dar respuesta a los sentidos, sino me van a dar respuesta a mi razón, mi entendimiento. Con esas condiciones a priori, condición a priori yo pondría acá conceptos, ¿no? Estructuras mentales, categorías, ¿ya? Entonces, la categoría causa-efecto. La causa es que el sol ha salido, alumbrado, es verano, porque si fuera invierno no calentaría nada, ¿no? Sería frío. Entonces, la causa es que el sol aparece. El sol aparece en el cielo y el fenómeno, el efecto, es que toco la piedra y está caliente, ¿ya? Yo les pregunto, en este ejemplo que le estoy poniendo, a ver si me siguen, si no, me preguntan, ¿qué pasaría si yo solamente tendría los sentidos para conocer? Estoy en Kant, estoy en el criticismo. ¿Qué pasaría si el hombre solamente tendría sentidos? Entonces yo captaría el dato por medio de mi tacto que la piedra está caliente. Y ahí nomás quedaría.
yo no tendría ninguna respuesta ni me preguntaría cuál es la causa o por qué razón es que está quemando. Porque si en la noche yo he estado por ahí y he acercado mi mano a esa piel no estaba caliente, estaba fría. ¿Cómo yo llego a conocer que gracias al sol? Entonces, ahí está pues la razón interviniendo. Y está interviniendo los sentidos. Es lo que quiero que capten. Exacto, alguien apunta acá, ¿no? Entonces no podría conocer porque necesito tanto la razón y los sentidos para poder conocer. Exacto. Los dos son necesarios. Pero repito, en Kant, esto solamente, ya Ramos, que ahí anota, solamente esto, en estas condiciones yo conozco al fenómeno. Y cuando digo fenómeno, phenomenon viene del griego fenómeno, y fenómeno es lo que aparece, y fenómeno es sinónimo de hechos, de acontecimientos, sinónimo de objetos, de cosas, cosas materiales, ¿ya? Ahora, ¿y qué cosa es númeno? Bueno, Kant nos plantea, el númeno podría ser pues la esencia, podría ser el espíritu, eso recóndito que yo por los sentidos no puedo conocer, ni tampoco por la razón, porque así me plantea Kant. Estoy tratando de entender a Kant, ¿eh? Aunque después viene a Hegel, les digo algo, pero eso mejor como que no les hubiera dicho nada. Hegel va a negar la existencia del número, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso es Hegel, solamente les digo, nos metemos en el sistema de Kant, entonces para Kant, el número, la cosa en sí, ahí estaría la palabra Dios también, sustancia, eso no se puede conocer. Profesor, o sea que Kant es un ateo. No, sino que Kant va a llegar a afirmar a Dios no a través de la razón, menos de los sentidos, sino a través de la voluntad, a través de la fe. Pero es otra cosa. Esto que acabo de decirlo ya es entre corchetes, ya no lo hubiera dicho, pero tuve que decirlo con el objetivo de aclarar qué es la cosa en sí, el número. Bien, creo que si hay alguna pregunta sobre esto, si no pasamos al otro gran problema. A ver, miro acá en chat, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces no podría conseguir. Sí, ya está bien. Bueno, entonces, ya estamos, no he pasado. Estamos ya en el segundo gran problema sobre el origen del conocimiento. A ver, les dejo unos segundos para que observen allí y entonces acabamos de ver la posibilidad del conocimiento y el origen, ¿qué es? Porque uno puede hacerse bola y decir racionalismo, dogmatismo, empirismo, escepticismo. Eso me suena casi igual. Pero, a ver, detengámonos unos segundos a mirar cuáles son las tesis. Bien, a ver, entonces esto sobre el origen del conocimiento, perdón, de hecho ya no es un tema igual, digamos, a la posibilidad del conocimiento, ¿no? La posibilidad del conocimiento se preguntaba si nuestros sentidos y nuestra razón son capaces
¿no? De conocer. En cambio, acá sobre el origen, la pregunta es, ¿y de dónde procede el conocimiento? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde se origina? Ya, eso ya es otra cosa. No es preguntarse sobre si es capaz, si es posible conocer, ¿no? Si hay alguna limitación, eso es otra cosa. Pues aquí es el gran tema acerca del origen del conocimiento. Y la pregunta es, pues claro, ¿dónde se inicia? ¿De dónde procede el conocimiento? ¿De dónde sacamos el conocimiento, no? ¿Ya? Entonces, las explicaciones han dado origen a tres tesis principales, ¿no? Tres tesis nociológicas, lo que alguien decía, adelantando, por eso le dije en el chat, ¿no? Le dije, eso, el racionalismo y el empirismo pertenecen al gran tema del origen del conocimiento, ¿ya? Bueno, si el conocimiento se origina en la razón, entonces a eso se llama racionalismo. Pero no todos van a pensar que el conocimiento tiene su origen en la razón. Otros pensarán que el conocimiento surge, ¿no? Surge en los sentidos, ¿no? Surge en contacto con los objetos, con la realidad de los objetos. Siempre nuestros sentidos se relacionan o toman contacto con ellos, entonces a eso se llama empirismo. No confundir con el escepticismo, ¿no? Bueno, aunque empiece por ahí. Bueno, esta es la tema. Entonces, y digamos que hay, pues, estas dos tesis también son opuestas, son antitéticas, ¿no? Y algo adelantándonos, luego regresamos, va a dar origen a otra respuesta de Kant sobre el origen del conocimiento que también va a recibir el nombre de criticismo. Y entonces Kant, dando la razón tanto al racionalismo, que dice que el conocimiento se origina en la razón, y al empirismo, que el conocimiento se origina en nuestros sentidos, se va a poner entre los dos extremos y va a postular, pues, que, como alguien ya notaba ahí, que tanto los sentidos como la razón contribuyen a nuestro conocimiento de manera integral y completa. No se puede pretender, como el racionalismo plantea, que solamente la razón, y tampoco se puede pretender que solamente los sentidos, como sostiene el empirismo, solamente los sentidos son necesarios para un conocimiento, ¿no? Entonces, regresamos aquí al planteamiento sobre las dos tesis opuestas acerca del origen del conocimiento. Bueno, el racionalismo nosotros ya estamos algo familiarizados con esta tendencia, y pensemos pues en Platón, pensemos en Descartes, como racionalistas, ¿no? En Hegel, o Leibniz también nos apuntan acá. Entonces, son racionalistas. Toda la ilustración también es racionalista, ¿no? Bueno, el racionalismo siempre pretenderá coronar sus tesis, sus afirmaciones, como que proceden de la razón, y la razón humana, pues, siempre nos dará, ¿no? Nos arrojará ideas siempre verdaderas, universales, necesarias, evidentes. ¿Se acuerdan de Platón que decía y eternas, ¿no? Entonces, todo el conocimiento de la ciencia y de la filosofía se deduce de estos conocimientos, ¿no? Universales, necesarios, incluso a priori, ¿no? A priori.
No necesitan de la experiencia ni de los sentidos para poder erigirse y constituirse en conocimientos. ¿Ya? Entonces, la razón es preferida porque nos da este tipo de conocimiento, de saberes, ¿no? Y es claro, que los sentidos nunca nos van a dar esta clase de verdades que sean universales, necesarias, evidentes y a priori, ¿no? A priori que no necesiten de experiencia. Por lo tanto, los sentidos en el racionalismo quedarán rebajados a que son fuente de error, de confusión, de apariencia, ¿no? Entonces vean cómo los racionalistas, hablando en un lenguaje metafórico, pues le dan una gran paliza a los empiristas, ¿no? A los que proclaman y confían en la razón, ¿ya? Bueno, entonces, y aquí también el racionalismo están por las famosas ideas innatas de Descartes, ¿no? ¿Mm? Bueno, y el empirismo nosotros hemos visto en la época moderna, el empirismo, sobre todo de Locke, de Hume, son, de alguna manera, tienen la tradición empirista, John Stuart Mill, algo de Wittgenstein también, ¿no? Quine también, bueno, son otros filósofos, ¿no? Pero los más representativos ahí están anotados, ¿no? Locke, Hume, Berkeley también, se le pone ahí Berkeley, ¿no? Dentro de la... Y bien, el empirismo antitéticamente opuesto todo al racionalismo, ¿no? La fuente del conocimiento es la experiencia, los sentidos, ¿no? Para conocer tenemos que fiarnos de los datos que nos dan nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con la realidad, con los objetos, con los fenómenos, con los acontecimientos, ¿no? Entonces los sentidos nos dan esos datos, ¿no? Claro está, recordemos a Locke, que en contraposición de las ideas innatas de Descartes, decía nuestra mente está en blanco, blanquito, ¿no? Como una pizarra en blanco donde con un plumón vamos a apuntar, ¿no? Pero se apuntará a medida que uno crece, se desarrolla. Entonces, no hay ideas innatas. Las ideas innatas están, pues, en cuanto a la idea de perfección, ¿no? La idea de Dios, la idea de sustancia, esas ideas de metafísica que son del racionalismo, ¿no? O de Platón, que no es cualquier cosa también, ¿eh? No crean que Platón es uno de los fuertes en el pensamiento, en la filosofía, ¿no? Y digamos, si usted me preguntaran el racionalismo y el empirismo, ¿cuál es la corriente que más favorece, más inclina, más, es más filosófica? Diré que es el racionalismo. En cambio, el empirismo tiene también ideas filosóficas, pero más es amiga de la ciencia, ¿no? El pensamiento científico. Y en buena hora, pues, ¿no? Complementan y mejoran las ideas del hombre, ¿ya? Entonces, esto es, pues, el empirismo en cuanto al origen. Simple y llanamente. El origen del conocimiento está en nuestra razón, y eso es lo que afirma el racionalismo, ¿no? Y por lo tanto tenemos ideas universales, verdaderas, necesarias, evidentes, como es en la matemática, en la lógica. Y el empirismo, no, el conocimiento, su origen está, ¿no? En la realidad, cuando de ella los sentidos, nuestros sentidos nos entregan datos, información, ¿ya? Bien, el resto, como decía muy bien Hume, son invenciones, ¿no? Son creencias. Hume uno de los líderes del empirismo, también Locke, ¿no? Y bueno, y aquí se abre entre las dos posiciones antitéticas el gran Kant, ¿no? Un gran filósofo, ¿no? De la época moderna, con sus obras, estas obras de crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. En Immanuel Kant.
El criticismo. El origen del conocimiento tiene que ver, como muy bien apunta ahí, la sensibilidad, que son los sentidos. Pero no solamente eso, sino también el entendimiento, que no es más otra forma de decir la razón. ¿Ya? Esa es la tesis principal del criticismo. Entonces, aquí fíjese cómo han escrito acá, he puesto entre corchetes acá sentido, razón, con la finalidad de que sea más didáctico y se entienda, ¿no? Las intuiciones, como decir, los sentidos, los sentidos sin razón, los sentidos sin la razón son ciegas. Y al revés, la razón sin los sentidos son vacíos o huecas, ¿no? Es como les decía, una piedra les decía, ¿no? En la noche yo he puesto mi mano en la piedra, está fría. Pero a las 10 de la mañana el sol ha salido, entonces pongo mi mano y mi tacto, la piedra está caliente. Pero les planteé, y alguien muy bien ahí sí, aquí alguien me respondió, ¿no? ¿Qué pasaría si la razón no interviniese? Yo solamente captaría que la piedra está caliente, nada más. Pero no respondería, ni siquiera me preguntaría, ni siquiera tendría los esquemas de causa-efecto. Que el sol al salir con sus rayos han calentado. O sea, la razón, fíjese, sería ciego todo, ¿no? Bueno, ya. Y al revés, ¿qué pasaría si yo tuviese razón? Tuviese los conceptos de causa-efecto, los conceptos de razón, de universalidad, de singularidad, los conceptos de espacio y tiempo que es propio de la razón, ¿ah? ¿Qué me haría con ellos si no tendría datos de los sentidos? Entonces tendría pues todo vacío, todo hueco, ¿no? O sea, los dos se complementan. Fíjate la genialidad de Kant, pero hay que meterse en el sistema de Kant, ¿no? Ya, ya alguien apunta acá, con los sentidos nos daríamos cuenta de que la piel está caliente, pero también necesitamos la razón para poder descubrir por qué la piedra pasó de frío a caliente. Muy bien, te felicito por un bello resumen. Alumno Ramos Sebastián. Ya. Entonces, al costado se lee algo interesante. A ver, dice, los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad, por supuesto, mediante los sentidos en otro caso. Ya. Y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento de la razón, los objetos son pensados y de él proceden los conceptos. Bueno, esto ya han transcrito tal como está en el libro de Kant y eso para el nivel pre. Entonces, es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Que ha notado Ramos en el chat y lo que les estaba diciendo. Y si quieren acá, se puede construir ese pensamiento. Entonces decimos, a ver, el pensamiento tendría así, ¿no? Los sentidos sin la razón, ya, los sentidos sin la razón sería ciega. Sería ciega. ¿Ciega? Sí. Y al revés, y la razón sin los sentidos, la razón sin los sentidos sería hueca o vacía. Hueca o vacía, sin duda alguna, así podríamos, como se dice, traducir la dificultad de estos términos a un entendimiento que, si ustedes miran, ahí lo mando,
Si ustedes miran su separata, se relaciona con los conceptos que se está utilizando ahí en el criticismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, así quedaría, ¿no? Esto y no hay problema, ¿ya? Bueno, acá también se vuelve a decir. Entonces, pues, el criticismo considera que las fuentes del conocimiento son tanto los sentidos nos dan los datos sobre los objetos, sobre los fenómenos, sobre los hechos. Y la razón, ¿qué hace? ¿Qué papel cumple? Organiza los datos sensibles y organiza a través de los conceptos, repito, de causa-efecto, de universalidad, de singularidad, de totalidad, de espacio y tiempo, ¿ya? Entonces, la tesis del criticista pretende, pues, la superación de este enfrentamiento entre racionalismo y empirismo. De hecho, lo supera y lo soluciona, ¿no? Kant hace lo que hace. Y ahí está su genialidad. Entonces, todo conocimiento proviene de experiencia y es gracias a la razón que estos datos pues se configuran, se ordenan, se construyen. Y entonces, tanto los sentidos como la razón son indesligables, indesligables. Y siempre, no olviden, con ello, conocemos el fenómeno, claro está, pero el número siempre queda en suspenso. No lo conocemos, eso ya de hecho. ¿Ya? Bien, entonces vamos, ¿se acuerdan cuando definíamos la nociología? Definíamos la nociología y entonces dijimos que la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento, además aborda los grandes problemas del conocimiento, como la posibilidad, el origen y la esencia. Y además estudia el problema de la verdad. Y entonces aquí tenemos el problema de la verdad. Pero fíjese que casi se me va. Pero alguito voy a decir acá. ¿Se acuerdan sobre el problema del origen, posibilidad del conocimiento? Hay otro problema, como alguien anotó allí, sobre la esencia o naturaleza del conocimiento. El problema de la esencia o naturaleza del conocimiento trata un poco de responder a la idea en todo proceso del conocimiento. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién tiene rol protagónico? ¿El sujeto o el objeto? Y ese es el gran tema de la esencia o naturaleza del conocimiento. Ya, es solamente como cultura general, ¿ya? Entonces de ahí se desprende una corriente que se llama el realismo, ¿no? El realismo, ahí lo estoy enviando. Entonces, repito, frente al problema de la esencia o naturaleza del conocimiento, eso no le van a preguntar a la pre, entonces alguien dirá, profesor, entonces, si no pregunta, ¿para qué lo...? Pero rapidísimo nada más, alguien, es bueno saberlo. Entonces, en este problema de la esencia, la gran pregunta es, en todo proceso de conocimiento, ¿quién tiene el rol principal? ¿Quién tiene el rol protagónico? ¿El sujeto o el objeto? Esa es la pregunta. ¿El sujeto o el objeto? Que son dos de los elementos en todo proceso de conocimiento. El otro es la imagen, ¿no? Entonces, en el realismo, el rol le corresponde al objeto. En el realismo, el conocimiento es copia del objeto. En el realismo, el conocimiento es reflejo del objeto según sus rasgos. Y el realismo es netamente cientificista, iba a decir acá, es científico. Los científicos manejan este esquema realista del conocimiento, donde el que prima es el objeto. Entonces, al objeto hay que considerarlo en sus rasgos, como que el conocimiento es copia fiel del objeto, en el realismo, ¿no? En cambio, el otro es en el idealismo, ¿no? En el idealismo. En el idealismo, el que prima no es el objeto, sino el sujeto.
¿no? El sujeto. Entonces, el conocimiento son las ideas en la mente del sujeto. El conocimiento es creación del sujeto. El conocimiento es proyección del sujeto, el sujeto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Platón. Platón sostiene su teoría de las ideas, pero es él que lo ha creado, ¿no? Por eso se llama idealismo, ¿no? Entonces, todo la creación del conocimiento en el idealismo por parte del sujeto está en su conciencia. Entonces, Platón, por ejemplo, su teoría de las ideas. Hegel, el idealismo absoluto, ¿no? Cómo piensa la realidad como una proyección de la idea o del infinito o de Dios, ¿no? Y el otro, aquí entre los dos extremos, surge otra vez Kant. Y Kant tiene el nombre del fenomenalismo. Él piensa que el conocimiento es construcción del objeto por parte del sujeto. El sujeto construye al objeto. Así podemos decirlo. ¿Qué cosa en el fenomenalismo? El sujeto construye al objeto. ¿Ya? El sujeto, ¿qué cosa? Construye al objeto. ¿Está bien? El sujeto construye al objeto. Estoy tratando así de simplificar para tener ideas, ¿no? Así. Entonces, en campo es en Kant construye el objeto y ahí viene la revolución copernicana. ¿Recuerdan la revolución copernicana en el conocimiento de Kant? Significa que en todo proceso de conocimiento no prima el objeto, sino el sujeto. Pero además está presente el objeto, pero es construcción del sujeto. Entonces, Kant, el conocimiento es el producto de lo que el sujeto recibe del mundo exterior y de lo que él pone de su propia interioridad, con sus esquemas de espacio-tiempo, con sus conceptos, ¿no? Diversos, incluso podemos poner el causa-efecto, que ustedes ya conocen allí, el concepto de materia, de tiempo, de espacio, de energía, ¿no? Todos esos. Entonces, como según Kant, entonces tenemos pues la física de Aristóteles, la física de Newton, la física de Einstein, son especies pues de fenomenalismo, donde el conocimiento, el sujeto construye al objeto, ¿no? Etc. Pero bueno, jóvenes, sobre esto de la esencia, hagan tabula rasa, pongan entre corchetes, no ingresa acá dentro de los conocimientos, simplemente como un desliz, una cultura que les había prometido, ¿ya? Bueno, entonces, no se va a preguntar, de hecho ya les dije, pero es bueno que lo sepan. Ahora, finalmente, sobre el problema de la verdad. Sobre el problema de la verdad. A ver, primero tratemos de definir qué cosa es la verdad. Una definición de la verdad, un concepto, ¿no? ¿Qué es la verdad? Aunque aquí de frente va a las teorías de la verdad, ¿no? Bueno, la verdad se ha definido como la correspondencia entre la idea o entre la representación realizada por el sujeto y el objeto mismo, ¿no? Ya, entonces, esto es una tesis un poco tradicional, una tesis clásica, digamos, ¿no? En cuanto a la verdad, entonces, incluso que tiene cierta analogía con la verdad como correspondencia, ¿no? Con la verdad como correspondencia. Entonces, el concepto de la verdad, ¿no? Yo
a ver, yo como sujeto trato de conocer los diversos objetos. Si yo he sido fiel a los rasgos de las características del objeto, una mesa, un libro, un fenómeno telúrico, etcétera, ¿no? Y he tratado de ser objetivo, ¿no? De percibir lo que, de percibir en sus características, en su modo de ser al objeto, y para nada me he preocupado de meter mi subjetividad, mis creencias, mis pareceres. Entonces ahí pues hay una correspondencia, ¿no? Una correspondencia, ¿no? De mis afirmaciones con el objeto mismo. Entonces, si esto es así, entonces se cumple el concepto de verdad. ¿Ya? Se cumple el objeto de verdad. O sea, simple y llanamente, ¿no? Si veo que en la mesa, a ver, pues hay un florero y en ella veo claveles blancos. Entonces, si yo hablo que los claveles son blancos y otros rasgos más, que si acerco mi olfato percibo un olor pues agradable, entonces es como ejemplo estoy poniendo el concepto de verdad, que mis afirmaciones, ¿no?, tratan de representar al objeto tal cual es. Para nada, y en eso repito, para nada pongo mi imaginación, mi creencia, mi opinión y mi parecer, nada. Entonces ahí se da el concepto de verdad. Bueno, veamos los tres enfoques de la verdad que nos están presentando, ¿no? Que nos están presentando aquí en nuestro material. La verdad como correspondencia. ¿Ya? A ver, nos ponen aquí incluso como ejemplo Aristóteles. Claro. Aristóteles también está como ejemplo de Santo Tomás de Aquino, Bertrand Russell, que es un ejemplo de nociología realista, ¿no? Donde, bueno, y como correspondencia, decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es, que no es verdadero. Hay una especie ahí de trabalenguas, pero es la manera como Aristóteles define lo que es la verdad, ¿no? ¿No? Entonces, decir que un florero, pues, tiene tiene ciertas flores con tal color, etcétera, y si es cierto, entonces es verdadero. Pero si yo digo que allí en ese florero es una margarita, no siendo una margarita, ¿no? Que dije que era un clavel, ¿no? Al inicio, ¿no? Y decir que es nauseabundo, entonces estoy afirmando algo que no es. Si afirmo algo que no es, entonces eso no es verdadero, pues es falso, ¿no? En el decir de Aristóteles. Pero en líneas generales, la teoría de la correspondencia, ¿no? Es todo lo que yo diga si tiene relación con los hechos, con las cosas, con los fenómenos de la realidad, ¿ya? Es decir, cuando en mis enunciados, en lo que yo digo y mis argumentos, qué sé yo describo y me ajusto a los hechos, tal como son. Tal como es una flor, tal como es un mamífero, entonces se corresponde con ellos y entonces eso es verdad. Si fuese lo contrario, entonces eso es falso. No, eso es falso. Entonces, en la verdad como correspondencia, supone la teoría de una realidad objetiva, de un realismo, ¿no? De algo que es exterior a los sujetos. Entonces yo intento representarlo a través de mis enunciados, de mis oraciones. Entonces aquí la verdad se relaciona con los objetos o los hechos tal cual son. Tal cual son.
tengo que ajustarme, tengo que respetar los rasgos, las características, ¿no? Si alguna persona es flaca, no puedo decir que es gorda, o al revés, porque si no ya el concepto de verdad caería, pues no estaría ajustándome a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, ahí nos ponen un ejemplo al finalizar ¿no? Dicen, la mesa es roja, pero si usted tiene, yo tengo una mesa acá que no es roja, sino es caoba, ¿no? Pero veamos el ejemplo de que nos ponen ahí, si es roja. Es verdadera cuando en realidad se da que la mesa es roja, ¿no? Entonces, ahí la verdad como correspondencia. Listo. Bueno, en segundo lugar está la verdad como evidencia. A ver, aquí pongamos la verdad como evidencia. Cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto, que claro, distinto, evidente, indudable, incluso te puedo decir universal, necesario, añadan acá, ¿ya? Y que no necesita ir a los sentidos de la experiencia para corroborar su verdad, no necesita. Y entonces acá está la lógica, está acá la matemática, ¿no? Acá es evidente en Descartes, como ejemplo, ¿no? Pienso. Claro, si yo pienso, entonces para pensar yo tengo que existir, porque si no existiera, no podría pensar, ¿no? Como decía, si yo dudo, pienso, porque, claro, entonces pienso, luego existo, de esa manera se resume lo que Descartes. Pero podemos poner otros ejemplos ahí, la verdad, como evidencia. Entonces, repito, la palabra evidencia ya es algo claro, distinto, indudable. ¿Qué más dije? Universal. Agreguemos, es racional, ¿ya? La verdad como correspondencia tendría una suerte de comunicación con el empirismo, ¿ah? Pueden asociarlo también. Entonces, aquí la verdad como evidencia, ¿no? Es algo racional, ¿no? Entonces, bueno, en este enfoque, la verdad se funda en una evidencia racional, que el sujeto lo concibe a través de su entendimiento o de su razón. ¿Ya? Un ejemplo de verdad clara y distinta, por ejemplo, podemos sostener el todo es mayor que las partes. A ver, cosa, el todo es mayor que las partes. Necesitaría yo, ese es un ejemplo de verdad como evidencia. El todo es mayor que las partes. Puedo poner un calvo, es una persona que no tiene pelos. Puedo poner o es de día o es de noche. Y pongo, no es de día. Por lo tanto, es de noche. Es evidente, ¿no? Puedo poner una esposa es una mujer casada. ¿Qué cosa? Una esposa, el todo es mayor que la suma de sus partes. Ya, ya, eso está mejorado, Ramos, muy bien. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije, Ramos, de último ejemplo? Por mirar gracias por escribir. Dije, una esposa es una esposa es una mujer casada. Es una verdad como evidencia, es universal. Igual que un calvo es una persona sin pelos, dije, ¿no? Un soltero es un hombre no casado. O sea, todo lo que es en la lógica, etcétera, se muestran como ejemplos de la teoría de la verdad como evidencia. De la verdad como evidencia. La verdad como evidencia. Puedo poner Dios es eterno y es perfecto. Claro, también. No. Bien. A ver, la verdad como utilidad.
La vez pasada creo que a propósito ya habíamos utilizado la verdad como utilidad relacionada con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de lo enunciado. A ver, William James, ¿no? A ver, en la verdad como utilidad tiene que ver con, la afinidad pragmática de la argumentación, vimos la vez pasada, ¿no? La verdad como utilidad está relacionada con lo pragmático, con lo beneficioso, con lo útil, ¿no? Entonces, una teoría, un conjunto de ideas o una filosofía es verdadera si me es útil. Entonces, recuerden, hay una tesis del marxismo, o la 11ª tesis de Marx, que decía, todos los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Si no me sirve para transformarlo, entonces la filosofía es una cosa inútil. Entonces, ahí hay un carácter pragmático. Es pragmático también el positivismo, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, Manuel González Prada, ¿no? 100 años de espíritu científico me ha transformado la realidad más que 2000 años de metafísica y teología, decía, ¿no? También hay un pragmatismo allí, ¿ya? Claro, el representante es William James, pero ya estoy citando otros casos, ¿no? Entonces, fijémonos en las consecuencias beneficiosas, ¿no? De una enseñanza, de una teoría, ¿no? Entonces, para un pragmatista, por ejemplo, nos dice, Dios existe, es verdadero si nos es útil en la vida. Muchas veces se ha dado el análisis de la filosofía política que algunos presidentes o algunos mandatarios promueven la religión, pero no porque ellos crean en la religión, tengan fe. A veces son agnósticos o incrédulos, ¿no? Sino promueven la religión porque saben que la religión es un instrumento de unión, de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Entonces, como al político le encanta que la comunidad esté unida, esté en paz, y si la religión me es útil para este fin, entonces bienvenido a la religión, ¿no? Entonces, ahí hay un sentido pragmático, utilitario, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto, pues, a las teorías de la verdad, ¿no? Teoría de la verdad. Bueno, vayamos a ver cómo estamos en el tiempo, ya. Bueno, entonces, hemos llegado, jóvenes, aquí ya a los, las claves tenemos acá. Anotemos y seguidamente vamos a comentar aquí las claves, ¿no? Anotar. En la lectura, la clave es la C. A ver, en la lectura, bueno, la lectura tiene que ver López Sastre, Hume, cuándo saber ser escéptico, ¿no? De un texto hayan sacado este párrafo. Y entonces ahí la respuesta a la C, sí es posible pensar algo que no se haya experimentado antes. Bueno, la pregunta 1, en contraposición con la gnoseología humeana o de Hume, Descartes, o sea, están oponiendo a Hume y a Descartes acá. O sea, no nos preguntan qué cosa pensaría Hume en la lectura, sino Descartes. Descartes afirmaría que sí es posible pensar algo que no se haya experimentado antes. O sea, para el racionalismo, para Descartes, es inútil el empirismo, los datos de los sentidos, ¿no? Es como que autosuficiente con la razón. Entonces, como defensor del ignatismo, Descartes estaba convencido de que el ser humano viene al mundo con ciertos contenidos en la mente, ¿no? Como las ideas del yo, de la conciencia, ¿no? El Dios, el mundo.
Por eso consideraba que si se puede concebir ideas, por eso consideraba que sí se puede pensar, concebir ideas sin la necesidad de que éstas tengan una base empírica, como así exigía Hume. ¿Recuerdan Hume? Las ideas tienen que tener una base empírica, tienen que estar basadas en las impresiones, si no, no hay. Entonces, en la lectura, lo que prima es las ideas de Descartes, ¿no? En contra del empirismo de Hume. ¿Ya? Entonces, exacto. Bueno, pueden ver ustedes ahí la lectura. En la lectura es, en todo caso, ¿cuál es la relación entre las impresiones y las ideas? El que Hume describa las ideas como imágenes débiles, estoy en la tercera línea de lectura, ya nos permite adivinar su respuesta. Nuestras ideas son copias de nuestras impresiones, lo cual equivale a decir que no es imposible pensar algo que no hayamos sentido previamente con nuestros sentidos externos o internos. Ese es Hume. Ese es Hume. Entonces sigue la lectura, dice ahí, ¿no? Un ciego no entenderá de colores, ni un sordo de sonido, dice, ¿no? Y sigue ahí. Entonces, bueno. Bueno, al terminar la lectura, al terminar, dice, en suma, lo que este principio de la copia nos dice es que la experiencia ha de suministrar todos los materiales del pensar. Por esto calificamos a Hume de empirista. Entonces, en la pregunta, en contraposición con la nociología humiana, Descartes afirmaría que, ¿no? Sí es posible pensar algo que no se haya experimentado antes. Y claro, ahí prevalece la tesis racionalista de Descartes. En consecuencia, la 1, en la lectura es la C. En la 2, las cosas son más sencillas acá que la lectura, por la lectura del texto un poco grande, ¿no? Sí. Y aquí Ramos me había notado en el no me había dado cuenta, un esposo y una mujer casada, todos esos enunciados son universales, evidentes, claros y distintos, no necesitan de la experiencia, ¿no? Para corroborarlas, digamos, o comprobarlas. Bueno, seguimos ahí. La pregunta 1 en la lectura y es la A. Bueno, ahí está para completar, ¿no? A ver, esta pregunta estaría relacionada con el dogmatismo. Descartes es un representante del dogmatismo. La posibilidad del conocimiento puede estar relacionada con el racionalismo, como el origen del conocimiento, o también puede relacionarse con la verdad como evidencia. Fíjese el papel de Descartes, ¿ah? O sea, usted cuando plantea estas preguntas, juega con estos tres conceptos. Entonces uno hay que ver, de acuerdo, hay que relacionar este ítem con cualquiera de estos tres conceptos. ¿Ya? Entonces, ahí en el 1, desde el punto, bueno, ahí la respuesta es la A, ¿no? Desde el punto de vista de Descartes, solamente podemos estar seguros de aquellas ideas que resulten claras, distintas y evidentes. ¿Ya? Por esta razón, dicho filósofo recomienda, o sea, Descartes recomienda la duda metódica como medio para revisar profundamente todos aquellos contenidos que tenemos en la mente. La duda metódica nos hará encontrar verdades que se apoyan en las creencias, en los sentidos, y esas se descartan, porque todo tiene que estar fundamentado en la razón. ¿Ya? Entonces, bien, en la 1 pero con esa observación que les he puesto, ¿no? Jugar con los conceptos de dogmatismo, racionalismo y la verdad como evidencia. Y un poquito tenían que verlo enlazado, pero acá lo estoy enlazando con ustedes. En la 2, la pregunta 2 es la D. A ver, la D. Pero ¿por qué la D?
Bueno, ahí nos preguntan en la 2, ¿no? Ahora bien, este punto de vista del científico puede asociarse directamente con la teoría de la verdad como correspondencia. Los científicos, dentro de las tres verdades, ¿no? En la verdad como evidencia está la lógica, la matemática, y las ciencias naturales, ciencias sociales, manejan esa teoría de la verdad como correspondencia, ¿ya? Bueno, es un comentario que hago. Entonces, la teoría de la correspondencia acerca de la verdad señala que para hablar en términos de verdad o conocimiento seguro tiene que existir una correlación entre lo expresado por el lenguaje y el mundo de los hechos, entre lo que yo digo, mis enunciados, y los objetos, los hechos, tal como se describen, ¿no? En sus cualidades, en sus rasgos. Lógico, ahí en el ítem, un científico considera que para realizar una investigación científica se requiere realizar, ¿qué cosa? Una suposición acerca de una ley. Listo, eso es lo primero. Luego, tenemos que calcular las consecuencias de dicha suposición, de dicha hipótesis, suposición, para evaluar qué implicaría tal ley. Tercero, estoy en el ítem, ¿no? Corta línea. Después comparamos los resultados del cálculo con lo que acontece en la naturaleza, con lo que he dicho en la suposición, en la hipótesis, ¿no? O sea, los cálculos con lo que acontece en la naturaleza o en la realidad, sea a través de un experimento, sea a través de la experiencia. Si no concuerda con el experimento o con la experiencia de las cosas, entonces es falso. Pero si concuerda, entonces es verdadero. Entonces, a este punto de vista del científico puede asociarse directamente con la teoría de la verdad como correspondencia. De hecho, les digo, la teoría de la verdad como correspondencia asocia a todo lo que es científico. En la 3, ¿qué hago? Me he salteado. A ver, la 3, entonces, la A. Esta está fácil. La 3, defensor del dogmatismo, dice, ¿no? De acuerdo, de acuerdo con Descartes, el ser humano puede estar convencido racionalmente de su propia existencia, así como también de la existencia de Dios. Por tal motivo, ¿no? Según la tesis de la posibilidad del conocimiento, tal filósofo puede ser catalogado como un defensor del dogmatismo. O sea, sí se puede conocer, puedo conocer mi propia existencia y puedo conocer la existencia de Dios sin ningún problema. Entonces estamos frente al dogmatismo, ¿no? De hecho, entonces la 3 es la A. De hecho, Descartes es un representante del dogmatismo, ¿no? La 4, la D. La 4, la D. A ver, ahí tengo que completar, ¿no? Bueno, ahí tenemos, tenemos por un lado lo que José considera y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, la perspectiva de Luisa. Ya, a ver, José en el ítem A considera que la razón humana tiene límites, por lo cual no puede sostenerse que conocemos las cosas tal como son. De todos modos, afirma que si vale la pena buscar un conocimiento dentro de la frontera del entendimiento, tal y como el conocimiento científico. Bueno, la de Luisa sostiene que las limitaciones de nuestro entendimiento son bastante profundas, por lo que no vale la pena confiar en ningún tipo de conocimiento humano. O sea, sobre la base de lo anterior se puede sostener que José tiene una postura criticista, mientras que Luisa una actitud escéptica. Ya, entonces José, la razón humana en el ítem tiene límites, motivo por el cual no puede sostenerse que conocemos las cosas tal y como son. O sea, no conoce el número. Quiere decir ahí en la segunda línea de José, ¿ya?
pero sí conoce, pero hay límites, de hecho. Entonces, estamos ante el criticismo ahí. De hecho, el criticismo pues plantea que el ser humano tiene límites para comprender la realidad, ¿sí? Bueno, pero el escepticismo enfatiza más en los límites del entendimiento humano, motivo por el cual no otorga seguridad a ninguna forma de conocimiento, ¿no? A ninguna forma de conocimiento. La 5 tiene que ver con la teoría de la correspondencia, del cual hemos visto algunos, ¿no? Durante la clase, un profesor señala lo siguiente a sus alumnos: no podemos hacer que nuestro lenguaje dé cuenta de cosas que no se encuentran en el mundo de los hechos. ¿Ya? Siempre tiene que existir una vinculación entre nuestro lenguaje y nuestra experiencia. Por lo anterior, es posible sostener que el profesor defiende la teoría de la verdad como correspondencia. ¿Ya? Entonces, significa que un enunciado es verdadero cuando describe y se corresponde con los hechos, y resulta falso en caso contrario. Bueno, ahí se está nuevamente resaltando la importancia de la teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? La 6, la B. La 6, la B. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Sobre la base del texto anterior puede colegirse que la nociología platónica, Platón ya sabemos que es racionalista, ¿recuerdan? Y también es dogmático. Dogmático como posibilidad del conocimiento y racionalista como origen del conocimiento. De hecho, la nociología de Platón, ¿no? Las ideas entonces, el hecho de que las ideas sean aquello que piensa el pensamiento supone que para Platón la razón humana puede acceder a la esencia de las cosas. Por tal motivo, su nociología es dogmática y es racionalista, ¿no? Al mismo tiempo. El conocimiento estriba en la razón. Por eso las ideas son universales, ¿no? De la famosa teoría de las ideas de Platón. La 7, la A. El criticismo de Kant. Bueno, el criticismo de Kant en la 7 plantea que hay límites para el conocimiento humano. Puntualmente establece que el hombre solamente puede conocer el fenómeno, mas no el número. Entonces, ahí mirando el ítem, la 7, entonces, 7 la A, y la 8, la B. A ver, en la 8, ahora bien, desde un punto de vista nociológico, esta interpretación u opinión confluye con el escepticismo relativista. Ya, el escepticismo relativista tiene como sustento la idea de que la verdad está supeditada a los intereses, necesidades y valores de los distintos grupos humanos. Por tal motivo, Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, Protágoras es un ejemplo de escepticismo relativista. En cambio, ¿se acuerdan de Gorgias? ¿No? Es relativismo radical. Relativismo radical. Bueno, jóvenes, pero eso es todo. Espero que hayamos aprovechado. Buenas noches a todos y gracias por su atención. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias. Sí, chao alumnos, chao, chao todos.